Hoy nuestro invitado es Nacho Escartín, es diputado por Podemos en Aragón y desde el mes de octubre también es secretario general de Podemos en la comunidad autónoma. Bienvenido, buenos días. Buen día, Sara. Es la primera vez que viene como secretario general a Aragón en pleno. En estos meses han cambiado las cosas. ¿Qué ha hecho que no se hubiera hecho antes? ¿Qué he hecho que no? ¿Han cambiado las relaciones con el resto de los partidos, con el resto de entidades? Bueno, lo que más ha cambiado de mi vida es que soy el representante máximo de Podemos en Aragón. Y eso quiere decir que me toca ir a muchos eventos en representación de mi organización. Eso ha cambiado. Luego ha cambiado que yo era un diputado muy activo en comisiones. Yo estaba en desarrollo rural, en economía, en vertebración, y ahora pues me dedico más a los cara a caras pues, con el presidente de Aragón, básicamente. Eso ¿Y las relaciones bastante con los demás? ¿Con los demás grupos? Con los demás grupos, bueno, con los demás líderes. Igual que siempre. Yo ya sabéis que me he reunido con todo el mundo que me lo ha pedido, da igual del signo político que sea, hemos intentado siempre llegar a acuerdos pensando en las mayorías sociales y en la gente siempre, y yo en mi faceta de diputado tuve el placer de coordinar la ley contra la pobreza energética, por ejemplo, que se aprobó por unanimidad, que la aprobaron todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón, y ahora sigo intentando lo mismo, intentando llegar a acuerdos para mejorar las vidas de la gente, que es para lo que estamos. Pero sí que es verdad que ha mantenido más encuentros con los representantes del resto de los partidos de los que se habían mantenido en estos últimos 3 años. Eso sí que ha cambiado, eso es una realidad. Sí, el representante del PP me pide una reunión, yo se la concedo y charlamos un rato. Si por supuesto el presidente Lambán me pide una reunión para hablar de cualquier tema que afecte a Aragón, yo vamos con sumo gusto, abordo lo que sea. Esto no quiere decir que nos pongamos de acuerdo en todo, pero por lo menos que sí que haya una relación fluida que nos permita confrontar y poner en común pues, todo lo que son las perspectivas de cada cual. Nombra usted al presidente de la comunidad. ¿Cómo son en estos momentos las relaciones con el gobierno de Aragón? Porque queda ya poco más de un año para las nuevas elecciones. ¿Empiezan a distanciarse, a marcar sus propias normas ideológicas? Bueno, nosotros no somos gobierno, esto es importante siempre recordarlo, ¿no? Que es el gobierno de PSOE y de Chunta quien gestiona las cuentas, los presupuestos de 2018, que sí que es verdad que nosotros apoyamos, con Izquierda Unida también. Y creemos que ahí tienen que demostrar si están por ejecutar todas las partidas que nosotros creemos que son buenas para los aragoneses. En ese sentido, nosotros estamos satisfechos que una de las leyes más importantes del año, que es la ley de presupuestos, ya está aprobada desde febrero. Es algo importante, que tienen todo el año para desarrollarla, lo cual no quiere decir que sea el proyecto de Podemos. Nosotros hemos intentado aportar nuestro punto de vista, lo que desde la oposición creemos que es útil, que es ser constructivos, aportar pues, mejores servicios públicos, que haya dinero para los servicios públicos educativos, sanitarios, que hacen falta, para programas que creen empleo de calidad. Todo esto lo hemos metido. Ahora hace falta que se concrete. Desde luego, si no se concreta, nosotros lo vamos a decir. Esto no quiere decir que vaya a haber una distancia, digamos, premeditada con el gobierno de Lambán. Yo eso lo niego totalmente. Nosotros queremos que las cosas funcionen. Y si el PSOE está a la altura de las circunstancias, con las cuentas que tiene, podrían funcionar. Desde luego no somos ilusos. Llevamos 3 años ya en la política aragonesa como para ver que el modelo de Lambán no es el modelo de Podemos. Es decir, que nosotros creemos que Aragón se tiene que poner serio y afrontar los retos colectivos que tenemos, y el gobierno de Lambán está un poco manteniéndose, digamos, intentando pensar en poder revalidar, intentar que el PP, en esa mentalidad del bipartidismo que todavía sigue impregnada en los que llevan muchos años dedicados a la política, y nosotros no estamos en esa clave. Nosotros queremos que esto funcione, que haya leyes justas, que haya cuentas justas y que se note en las vidas de la gente. Pero sí que es verdad que su apoyo fue fundamental para aprobar estos presupuestos. Estarán especialmente pendientes para que se cumplan. Ha pasado poco tiempo para saber si realmente se están cumpliendo, pero esperan que se cumplan esas iniciativas que ustedes pusieron sobre la mesa. Sí, esperamos, pero ha pasado poco tiempo, pero ya hemos tenido una movilización de bomberos forestales de Aragón diciendo que no se está cumpliendo con las partidas que hay para su contratación durante 10 meses y medio. O sea, ya vemos que apenas unas semanas después de la aprobación de los presupuestos ya tenemos colectivos sociales reivindicando que se cumpla con los compromisos adquiridos. Mal empezamos. Hay otra serie de cosas que esperamos que se concreten, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones que más afectan a las vidas reales de la gente, que es esas infraestructuras educativas, esos colegios, esos comedores, esos patios de recreo que tienen que mejorar, esos centros de salud, esos hospitales de Teruel, de Alcañiz, que tienen que empezar a verse las obras. Todo eso vamos a estar muy atentos y vamos a estar firmes para que se cumpla. En cuanto a la legislación, a poner nuevas leyes sobre la mesa, ¿cómo está siendo este tiempo? Porque Podemos sí que se ha esmerado, ha trabajado mucho en eso. Esta semana, además, ha habido novedades. Claro, a nosotros nos hace mucha gracia cuando PP o Ciudadanos o incluso el PAR critican lo que ellos llaman la parálisis del gobierno, ¿no? Que Aragón no avanza, ¿no? Y se inventan incluso cifras macroeconómicas que luego hay otras fuentes que las desdicen, ¿no? Entre estos 3 grupos parlamentarios creo que han presentado 3 proyectos de ley en toda la legislatura, y algunos de ellos, con 21 diputados, el PP, ninguna. 0 proposiciones de ley. Creo que Podemos llevamos 7 y estamos trabajando en otras 7 más que queremos presentar de aquí a verano o al otoño, a más tardar, y con idea de que se aprueben.
creo que todas las leyes que ha propuesto Podemos se han aprobado, algunas por unanimidad, es decir, que eran buenas para toda la gente, más allá del signo político. Y sin ir más lejos, hay algunas leyes que están en el programa de otros partidos, que están en el gobierno, que no llegaban nunca, y esta misma semana nosotros hemos presentado, por ejemplo, el proyecto de ley de autónomos para fomentar y apoyar el trabajo autónomo y de emprendedores en Aragón, que nos parece que es una reivindicación importante, que creemos que un sector tan afectado por esta crisis estafa merecía una legislación propia dentro de las capacidades y competencias que tenemos los aragoneses, y hemos tenido que ser Podemos Aragón quienes hemos registrado ya esta ley, y que esperamos que avancen y que finalmente sea aprobada, porque creemos que es la que necesitan nuestros trabajadores autónomos aragoneses. ¿En qué cambiaría esa ley lo fundamental? Pues fundamentalmente que esté mucho más regulado el marco de participación de los colectivos de autónomos y, por supuesto, que cuenten con partidas presupuestarias de apoyo a mantener el negocio abierto, lo que es la segunda oportunidad, lo que es la formación, para intentar diversificar su actividad en el caso de que haya que reconducirlos para que tengan más valor añadido y que puedan seguir trabajando como trabajadores autónomos, y, en definitiva, que el trabajador autónomo pues tenga una calidad de vida a partir de su trabajo y tenga unas rentas dignas, que es lo que queremos todas las personas. En el impuesto de la contaminación de las aguas, Elika, ustedes pidieron una moratoria que no fue posible, no se pudo incluir esa enmienda, esperan una reforma, pero ¿a qué no están dispuestos a renunciar desde Podemos? Para nosotros no hay líneas rojas en nada. De hecho, yo a Lambán le puse encima de la mesa dos propuestas que no son de Podemos. Una es de la Universidad de Zaragoza, de un experto en tributos y en fiscalidad ambiental, que encargó el Ayuntamiento de Zaragoza, y otra de la Red del Agua Pública de Aragón. Las dos tienen coincidencias. No es una propuesta ni blanca ni negra, es una propuesta que busca el acuerdo, que busca reformar, cambiar un impuesto que es injusto, que es el ICA, que está despertando una rebelión popular sin precedentes en Aragón, porque la gente está viendo pues, que está pagando sin transparencia por algo que debería estar pagándose de otra manera, ¿no? Y luego, además, todo envuelto en estos chanchullos que hizo el PAR con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que se está investigando en las Cortes de Aragón. Todo esto hay que clarificarlo. Entonces, hay dos propuestas encima de la mesa que el Gobierno de Aragón debería ver si están dentro de sus grises, si se pueden aceptar, si puede hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza y con estos colectivos para llegar a acuerdos. Pero Lambán, a mí me consta que no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y una propuesta que lanzó en el Pleno ni siquiera la ha propuesto formalmente al consistorio más importante de Aragón. Hacía referencia usted a esa comisión de investigación que está abierta en las Cortes de Aragón, que además propuso su partido. ¿Cree que servirá para depurar responsabilidades, si las hubiera? Nosotros creemos que hay visos de corruptelas, hay sombras de posibles delitos. Lo que pasa es que, claro, nosotros en el Parlamento aragonés no somos las personas encargadas de llevar, digamos, a la Fiscalía los temas, ¿no? Nosotros sí que creemos que va a servir para ver qué irregularidades ha habido, quiénes fueron los responsables políticos de la mala gestión que hubo, porque esto es evidente. O sea, cuando en muchos pueblos de Aragón tendría que haber hoy una depuradora adaptada a la realidad de la población de cada lugar, es decir, que la pudieran pagar los vecinos, que sirviera para limpiar el agua y para tener los ríos vivos, y eso no pasa en mogollón de sitios, se ha llegado un montón de dinero del Gobierno central, cientos de millones que iban para depuradoras del Pirineo, y hay 300 pueblos que no tienen depuradoras, algo mal se ha hecho. Cuando había informes que decían qué tipo de depuradoras tenía que haber en Aragón y han construido unas que son muchísimo más caras que luego tenemos que pagar con el ICA, eso es un problema. Si después hay delitos, eso lo veremos en la comisión de investigación. Hablamos también de la parte más política. En su partido las bases han decidido ir en coalición en esas próximas elecciones, tanto las europeas como las autonómicas y las municipales. ¿Qué cree que le reporta a Podemos ir en coalición? ¿En qué le beneficia? Bueno, yo soy de los que piensa que la diversidad es positiva. Bueno, si soy de los que ha votado que sí, porque también podría haber votado que sí. Creo que en este caso no lo hice público, que vote que sí, pero es evidente. O sea, yo me presenté como secretario general con el ánimo de que haya unidad popular. ¿Cómo entiendo yo la unidad popular? Pues bueno, que hay gente que se organiza como quiere. Hay gente que se organiza en partidos políticos, en cooperativas, se organiza en asociaciones de diverso tipo que hay en Aragón, desde AMPAs, asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, vecinales, de todo tipo, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas en común. Y creo que es el momento de que estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Por una parte estamos viendo una guerra de a ver quién tiene la bandera más larga o a ver quién dice la burrada, digamos, facha más evidente entre la hegemonía de las derechas, que esto era inédito, ¿no? En España, ¿no? Que solamente había un partido monolítico que era el PP, que tenía, digamos, toda la herencia, digamos, de la derecha. Ahora hay una competencia ahí. Nosotros no podemos reproducir eso. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues intentando llegar a acuerdos con lo que llamamos fuerzas hermanas, fuerzas afines, compañeros del cambio. En Aragón es muy evidente. ECUO, Izquierda Unida,
el aragonesismo político expresado en diversas vías. Yo no sé si será posible con Chunta, pero en todo caso la mano tendida ahí está y vamos a intentar llegar a acuerdos. Aunque no nos presentáramos juntos, sí compartimos gran parte del programa, luego en las instituciones, en ayuntamientos, en comarcas, en diputaciones y en el Gobierno de Aragón podremos ir juntos a poner en práctica lo que queremos que es bueno. ¿Y estarían dispuestos a repetir esa coalición de Zaragoza en Común, que es la propia marca que tiene en la que está Podemos en la ciudad de Zaragoza? Claro, Zaragoza en Común es, digamos, el rara avis en Aragón, es la principal ciudad de Aragón y es donde gobernamos, con una marca en la cual no está directamente implicada Podemos, y Zaragoza en Común pues sí que es una de esas marcas consolidadas que sin duda queremos potenciar, queremos revitalizar y queremos mejorar, porque creemos que están haciendo un trabajo excelente, ¿no?, para mejorar la ciudad de Zaragoza. Y para terminar, vamos más al plano personal. ¿Será usted el candidato de Podemos en Aragón? ¿Le gustaría serlo? ¿Estaría dispuesto? No, no me gustaría serlo. O sea, dicho esto, si tengo que serlo, lo seré. Y dirás, qué ambigüedad. Yo mantengo la ilusión, mantengo la esperanza, la energía. Yo creo que tengo rasmia todavía como para hacer cosas, pero me da bastante igual, ¿eh? Ser candidato o participar de 2, de 3, de 4, detrás. Yo soy una persona que estoy implicada en política, que me gustan las cosas que hago. Creo que estoy centrado y tenemos gente suficiente como para decidir entre todos. Acuérdate que en Podemos lo decidiremos en primarias y será la gente la que decida. Si soy yo el candidato, es otra persona. Afortunadamente tenemos gente preparada, ¿eh? Y posiblemente, aún te digo, igual no soy yo. Estaremos pendientes. ¿Cómo cree que va a ser este tiempo que queda de legislatura, ya para terminar? Pues yo nunca he vivido el final de una legislatura en las Cortes, que dicen que se pone todo muy bronco, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no?, con los que quieren de alguna manera estirar el bipartidismo, ¿no?, que ya no existe. Lo vemos con el PP y el PSOE, ¿no?, que están jugando mucho en los últimos plenos al y tú más. Yo espero no caer en eso y seguir pensando que estamos ahí para hacer leyes, para controlar al gobierno, para impulsar cosas buenas para los aragoneses, y espero que todo el contexto, que sin duda nos va a influir, pues no nos influya tanto como para caer en lo que siempre hemos criticado de los políticos de toda la vida. Nosotros vinimos aquí para hacer las cosas de otra manera y espero que hasta el final y en adelante lo sigamos haciendo. Gracias por estar con nosotros. Aquí se acaba nuestro tiempo. Gracias, mucha suerte en lo que queda por delante y muy buenos días. Gracias, Sara. Buenos días.